Pues hola, ¿cómo están? Buenas noches. Es un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Para quien no me conoce, soy Teresa Medina, directora ejecutiva de Duchem. Es un gusto también poder iniciar con nuestro ciclo de conferencias 2021-2022. Y para quien no ha entrado a una conferencia de nosotros, me gustaría introducirlos explicándoles que Duchem es un instituto de formación y de proyección de líderes. Cuenta con 3 segmentos: empresario-empresa, con el foro Nuevos Paradigmas, Construyendo la Paz, y que será el próximo año. El segmento de familia, con el diplomado ciclo 360, dirigido a matrimonios, y que dará inicio el 28 de septiembre. Y el segmento de mujer, con el máster Ser Más para Ser Más, dirigido a mujeres, y que también da inicio el 22 de septiembre. Ambos cursos están avalados por la Universidad Anáhuac. Y es justo la conferencia del día de hoy que va hacia el segmento de mujer, que estamos seguros, aparte, que les ayudará a saber esos retos y desafíos a los que se enfrentó el personal docente, así como también sabremos los nuevos paradigmas sobre la actividad educativa y de adecuación a una educación virtual híbrida y el impacto que causará en nuestros niños y jóvenes. También sabemos que el mundo actual necesita de líderes que en este tiempo de cambio se prepararon para actuar y construir sobre bases firmes la paz personal, familiar, empresarial, social, democrática y pública. Y es por esto que hoy hemos invitado a una gran líder, que ante la situación inesperada que se iba, pudo darle la vuelta y ver las áreas de oportunidad para hacer que esta pandemia fuera un caso de éxito en el medio educativo. Y es por esto que hemos invitado a la doctora Mónica García de Luca, de quien me permitiré leer su semblanza. Ella es doctora en Dirección de Instituciones de Educación Superior, tiene una maestría de Ciencias de la Educación Familiar, enlace en la comunidad de Encuentro, es licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana y ha tenido un reconocimiento tuvo un reconocimiento durante 3 años consecutivos como la mejor estudiante de México. Es catedrática titular de la licenciatura, maestría en la Universidad Anáhuac y Universidad Panamericana. Tiene un reconocimiento como la mejor docente durante 6 semestres consecutivos. Múltiple Intelligent Harvard Graduate School of Education Professional Education en 2018. Tiene un Teachers College Reading and Writing Project en la Universidad de Columbia. Es autora del Manual de Metodología de la Investigación para la Universidad Panamericana en sede en Guadalajara. Es diseñadora y implementadora del Departamento de Investigación de la Universidad Panamericana, sede Guadalajara. Es diseñadora del currículum de la maestría en Ciencias de la Educación Familiar, enlace de módulos de la maestría en Dirección y Liderazgo en Instituciones Educativas Innovadoras en la Universidad Hebraica y de la maestría en Educación de la Universidad Anáhuac. Conferencista en congresos nacionales e internacionales con temas relacionados con educación socioemocional, inteligencia emocional, equidad en la educación, educación en general, intervención educativa, innovación y liderazgo escolar, formación de docentes directivos y la comunidad educativa, la tecnología educativa y los ambientes de aprendizaje, innovación e implementación de proyectos educativos. Participó en congresos y programas de radio y de televisión con el tema de inteligencia emocional, alfabetización emocional, habilidades emocionales y su impacto en el proceso educativo, el autogobierno y la formación integral a educación en valores y virtudes, entre otros. Lleva 20 años trabajando para la red de colegios Semper Altus en diferentes ámbitos, como docente, coordinadora de preescolar, gerente de gestión y calidad, y actualmente
es directora académica de la red de colegios Semper Altus. Pero aparte de, es maratonista, triatlonista en la modalidad olímpico y es medio Ironman. Y también es madre de 3 jóvenes varones. Pues le damos la bienvenida a Mónica. Mónica, me da muchísimo gusto, te agradecemos muchísimo el que hayas aceptado. Sabemos que aparte de correr en todos tus maratones y triatlones y todo esto, pues estás, ¿cómo se llama? Estás corriendo también en la parte laboral. Entonces, pues mil gracias, Moni. Y pues nada, te dejamos aquí para que nos platiques todos estos retos, desafíos y los nuevos paradigmas. Perfecto, pues muchísimas gracias, Tere, muchas gracias por la invitación. Veo aquí algunas caras conocidas que me encanta verlos, ¿no? Ahí está Diego, que también hemos entrenado juntos para triatlones. Entonces, pues, bienvenidos. Y pues vamos viendo esta parte, ¿no? De los nuevos retos, desafíos y las nuevas acciones de la educación virtual. Y yo hablaría, pues, de la educación que nos viene, ¿no? Porque ahorita ya varios entraron en modalidad presencial y también vamos a ver algunas tendencias en el mundo. Y les puse esta foto para empezar. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Esta foto porque quisiera que viéramos qué vemos en ese chaparro, ¿no? Esa foto fue tomada ayer, ¿no? Ayer o antier, en uno de los colegios de la red. Y si le viéramos los ojos al chaparro, yo les digo así de cariño a nuestros alumnos, ¿qué estaríamos viendo? ¿Qué te transmite esa mirada de este chaparro de preescolar? Pues bueno, vamos a ir en torno a esto, cuáles serían los retos. Y pues vamos a empezar con una pequeña dinámica. Digo, yo sé que esta es una conferencia, pero siempre lo que hay que provocar es un poco más la interacción. Entonces, encantados de que participen en el chat. Si yo les pregunto, y ustedes me pueden poner ahí en el chat, ¿qué veo? ¿Y qué me digo de esto que veo? ¿Qué dirían ustedes? ¿No? Dos doces, ¿no? 3 cubrebocas, ¿no? ¿Qué es lo que les transmite esta imagen? O sea, cuando yo les pongo esta imagen y estamos viendo los nuevos retos, los nuevos desafíos, pues bueno, ¿qué tendría que ver esta imagen justo con esos nuevos retos y con esos nuevos desafíos? Entonces, preocupación, esperanza, una realidad. Muchísimas gracias por participar, ¿no? Un año más de cuidados, padrísimo, muchísimas gracias, Tomás. Transición, excelente, Mariana. De alguna manera, pues vemos algún cambio, ¿no? Tristeza, excelente, Mónica, me encanta esa propuesta tuya. Y si se fijan, es la misma imagen, pero lo que provocan cada uno es diferente. Y eso vamos a hablar de ese desafío muchísimo en esta sesión, ¿no? Adaptación, cambio, certeza, miedo. Fíjense, miedo y tristeza son 2 sentimientos básicos, pero aparte 2 sentimientos diferentes. Muchísimas gracias. Nos vamos a la siguiente diapositiva. De alguna manera viene, ahora reflexiono, ¿no? La pandemia nos ha afectado en la forma de relacionarnos, lo cual impacta en nuestra afectividad. Ese es el rasgo más importante que, como bien lo mencionaba Tere, ha tenido la educación virtual, que ha modificado o impactado en la forma en cómo nos relacionamos, no solamente en esta relación maestro-alumno, sino inclusive en la relación familiar, padre-hijo, hermanos, etcétera. No estoy hablando de que haya sido malo, nada más estoy diciendo ha impactado y de alguna manera ha modificado esta forma de relación, ¿no? Y de aquí vamos a ver, ¿no? Con estas respuestas que me dieron ustedes, adaptación, tristeza, certeza, miedo, transición, pues, ¿por qué el mismo evento causa o genera en nosotros diferentes sentimientos y por lo tanto esto va afectando mi afectividad, ojo, mi afectividad como docente, o bien mi afectividad como alumno o mi afectividad como padre de familia? Entonces, en estas nuevas formas de relacionarnos, habría que ver esta parte de saber vivir
aceptar cómo me siento, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ya que abrimos las escuelas, porque nos dieron permiso de abrirlas hasta ahorita, si no, yo creo que las hubiéramos abierto casi desde el año pasado, pero aceptar cómo me siento, ¿no? De hecho, esa felicidad de poder llevar a mis hijos a la escuela, y por qué no, también saber que tengo un espacio, a lo mejor de privacidad para mí o organizar mis tiempos diferentes. Es impresionante ver la respuesta de los maestros que están encantados de recibir a sus alumnos, pero también tienen miedo de lo que pueda pasar dentro de sus aulas. Entonces, estos sentimientos ambivalentes de alegría, de miedo, de cubrir los protocolos, pero también cubrir los programas, de querer propiciar la cooperación entre los alumnos, pero que no se acerquen demasiado, por lo que puede pasar, pues ha generado reacciones encontradas en los alumnos, en los maestros, ¿no? Ayer estaba dando un webinar a maestros de la Secretaría de Educación Pública del Estado de México, y varios decían, llevamos 3 días y estamos agotados, o sea, como si fuera el fin de año, porque esto ha hecho un desgaste emocional muy grande. El tener algunos alumnos que van con una vulnerabilidad, muchas gracias, Tomás, por lo que estás poniendo, ¿no? También enfrentarme con mis miedos, porque no sabemos cómo han regresado los maestros. Simplemente nosotros tenemos un colegio en el que un día antes de regresar a clases, uno de nuestros maestros falleció, y bastante joven. Entonces, eso genera también dentro de nuestra comunidad educativa, pues, una entrada diferente. Y por otro lado, ¿qué puedo sentir qué puedo hacer para sentirme diferente? Esto, como tú lo mencionabas, es otro de los rasgos y es otro de los aspectos en educación que también vamos a abordar. Aceptar cómo me siento, pero sobre todo, la siguiente parte de la pregunta es, ¿qué puedo hacer para sentirme diferente? Y aquí vamos a ir ligando esta parte de los desafíos del sistema educativo, pero también los desafíos que se presentan en la realidad. Vuelvo a poner esta imagen, bueno, a mí me pareció encantadora la mirada del chaparro, como viendo con una interrogante para mí, ese gel que le cae en las manos, ¿no? Pero si se fijan, del lado izquierdo puse unos lentes. ¿Esto qué quiere decir? Que este chaparro interpreta, le da un sentido al regreso a clases bajo la mirada y los lentes de sus papás, y luego bajo la mirada y los lentes de sus maestros. Es decir, nuestros hijos ven, valoran la realidad conforme los lentes que nosotros le hemos enseñado. Y ahí estaría una de las grandes preguntas. ¿Con qué lentes veo yo este regreso a clases? ¿Con qué lentes veo si es modelo mixto, híbrido, si es híbrido simultáneo, si mi hijo va a ir 2 veces, si va a ir todo el tiempo? Porque con esos lentes nuestros hijos van afrontando la realidad. Por lo tanto, el aceptar y validar las emociones que tenemos como papás, como docentes, ayudan mucho a dar certezas de lo que está pasando. No quiere decir que tengamos que estar siempre contentos, alegres, no, es simplemente estar conscientes, por lo menos, de bajo qué lentes estoy enseñando a mi hijo a ver y a valorar esta realidad que se nos impone. Este regreso a clases, que ha sido un regreso a clases incierto, porque justamente estamos arriba en la 3ª hora de la pandemia, en donde se ven afectados niños y adolescentes que antes no se veían tan afectados, y abrimos las clases. Y aquí la gran pregunta que varios nos los han cuestionado es, ¿por qué abrir clases? Ahorita es el peor momento. Y muchos dicen, no, que la educación es el problema. Y yo digo, no, la educación es la solución. Y lo que estamos haciendo nosotros dentro de los salones de clase es justamente darles más herramientas para que puedan afrontar, o por lo menos tener diferentes lentes que ellos se pueden quitar y ellos se pueden poner para interpretar aquellos sucesos que les están pasando. Por otro lado, el abrir las puertas
de los colegios ayuda a que puedan compartir esto que están sintiendo con otros compañeros. El encierro ya estaba siendo, el encierro, ya hablo no porque no salgan, pero de alguna manera el estar siempre compartiendo con las mismas gentes, viendo los mismos puntos de vista, ayuda a tener miras cortas y ahora lo que queremos es tener miras largas. Es decir, ampliar ese campo de visión para realmente proyectar y ver que se puede interpretar la realidad que estamos viviendo desde diferentes perspectivas. Y una perspectiva puede ser el beneficio del buen humor, ¿no? Es decir, el ver a los chaparros, ¿no? Me tocó ver una entrada de escolar donde los enanos se ponían el gel y se ponían en su carita y casi, sino arriba de su suéter, pensando que era como el gel de los superpoderes que los iba a proteger, pero de alguna manera el entender cómo ellos también están interpretando la realidad va siendo importante, ¿no? Aquí nos dice Sandra, yo me siento feliz de regresar, pero definitivamente con sentimientos encontrados. Sandra, creo que lo compartimos todos, ¿no? Sobre todo, alguien me decía, Mónica, a mí me llena de ternura y a mí también, ¿eh? Ver a los niños con cubrebocas en el salón de clases me llena de ternura, pero también me llena de esperanza saber que había un aspecto de la educación que estaba descuidado, que es el cuidado de sí mismos y la relevancia que tiene el cuidado de nosotros para poder afrontar los retos. Yo les diría, ojalá en casa y dentro de los colegios pudiéramos sonreír más, ¿no? Que cuando fuéramos al rumbo al colegio, fuera un trayecto de alegría, ¿no? A mí me encantaba algo cuando trabajaba en colegios, creo que de lo que más disfrutaba, no sé, Diego, si a ti te pasa, es en la mañana abrir las puertas y recibir a los niños. Bueno, aparte cuando abrías la puerta, prácticamente te contaban la historia, ¿no?, que había pasado esa mañana en su casa, ¿no? Unos llegaban con el chocomilk aquí tirado y la quesadilla casi derritiéndose, otros llegaban todos serios, a lo mejor estaban llegando enojados porque salieron tarde y otros llegaban contentos. Esta parte de ver de cómo vivimos el tráfico, cómo salimos, cómo vivimos la salida, cómo vivimos el despiértate, porque hemos visto que muchos hábitos de disciplina han cambiado y eso nos está costando mucho trabajo en los colegios. Ahorita los niños todo el día quieren tomar agua y quieren comer a todas horas. Cuando antes era muy fácil saber que esta era tu hora de trabajo y esta hora era tu hora de lunch, ahora pues prácticamente es como, pues, ¿no? Como que esos hábitos de estar en un ambiente formal pues se han relajado un poquitillo. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que retomar los que sean necesarios y hay que adoptar nuevas modalidades. Entonces yo les diría, pues aprovechemos esos trayectos para ir cantando, ir respirando junto con ellos, ir encontrando cosas. Y algo que les recomiendo a los papás y a las mamás es que cuando llevemos a nuestros hijos jóvenes o adolescentes a hijos varones, el varón habla más cuando está hombro con hombro, no cuando lo confrontamos frente con frente. Por eso hay varias parejas, digo, cuando daba terapia que dice, es que mi esposo habla mucho más en el coche que cuando vamos a cenar, y yo les decía, pues entonces arránquense en carretera, ¿no? Y esto de alguna manera es mucho mejor porque habla, de hecho yo también lo hago así con mis hijos, hablan prácticamente cuando estamos comiendo son como monosílabos, sí, bien, no, mal, y en cambio cuando vamos, aparte cuando ellos van manejando como que se descosen. Entonces esta parte de ir platicando en la mañana, ¿cómo estás? ¿Qué soñaste? ¿Cómo te despertaste? ¿Cuál es tu objetivo de este día? Pues va marcando una diferencia en este inicio de clase, va marcando la endorfinas. Entonces, uno de los desafíos, Tere, que tú los proponías dentro de los objetivos es volver a retomar la educación en su esencia. Es un poco lo que decía Gaudí de qué es la originalidad, y Gaudí decía que la originalidad es volver al origen, a la parte simple. Y ahorita hemos visto que hay elementos de educación que son indispensables. Se ha visto, por ejemplo, que no necesita el docente ser necesario un experto en tecnología educativa. Es mejor que conozca a Jimena, a Nayeli, a Virginia, a María de Lourdes, a Yolanda, a José, a Tere. Eso
el provocar el conocimiento y el encuentro con cada uno está detonando un mayor acercamiento y una mayor vinculación, que es algo que a través de la pantalla costaba trabajo. Y fíjense, con nuestros alumnos de preescolar lo que nos costaba trabajo era llamarles la atención de, ojo, yujo, aquí estoy, ¿no? Quiero jugar y bailar contigo. Y en secundaria hubo un fenómeno muy chistoso, porque los alumnos, por más que les pedíamos que prendieran la cámara, la tenían apagada. Yo, gracias a Dios, aquí, gracias, está Tere, Magda, José, Diego y Kay con la cámara prendida, y eso por lo menos de alguna manera permite un diálogo, ¿no? Pero imagínense si estuvieran ahorita las 62 cámaras apagadas. Pues realmente esta parte de saber si va cayendo, si cuentas un chiste y se ríen, o si ponen cara de extrañeza, pues de alguna manera te va dando un rapport de qué es lo que está pasando y si tus palabras están cayendo en terreno fértil, si me apuro o si me entretengo un poquitillo más. Entonces, ahorita la presencialidad nos surgía porque es el contacto donde tú te sientes mirado, donde tú te sientes tratado de una manera personal y no uno más dentro de la cámara, ¿no? Estamos a un clic de las cosas. Eso también es bien impresionante, porque ahorita cuando con alumnos virtuales y algunos alumnos presenciales, me decía uno, es que mi Miss no me contesta rápidamente, ¿no? Yo le decía, oye, yo tengo dando clases híbridas en la universidad, y a los alumnos que están fuera, pues de alguna manera cuesta trabajo irlos integrando. Y voy a poner aquí un ejemplo que para mí es vital. ¿Qué pasa, José, Diego, Jime, Kay, cuando invitan a su esposa o invitan a su esposo o a su novio a comer por un aniversario? Pues es impresionante, ¿no? Cómo buscamos el lugar y aparte que tenga un ambiente padre, si queremos algo que sea romántico, con velas, el olor de cuando llegamos, la mesa, los manteles, el plato que te sirven, que llega con una temperatura, que llega con una vajilla, que llega con un vino, con una temperatura adecuada, que cuando acabas alguien te recoge el plato. ¿Y qué pasa si eso mismo lo hubiéramos pedido por Rapid o por Uber Eats? Es el mismo platillo, el mismo. ¿De acuerdo? Pero la experiencia de haber comido dentro de un restaurante y la experiencia de el mismo platillo, comerlo dentro de tu casa, la experiencia es diferente. Por lo tanto, cuando nosotros estamos dando una clase, la experiencia es diferente de manera presencial que de manera virtual. No sé si me explico, es el mismo producto, pero la forma en cómo se vive, la forma en que se relaciona, la forma en la que inclusive interaccionan los miembros de la familia es diferente en un restaurante que dentro de la propia casa. Entonces, estos son de los grandes retos, Tere, porque a veces se espera que la experiencia educativa sea diferente cuando el contexto de aprendizaje es diferente. En uno hay estos signos y símbolos de una educación formal donde hay un horario, donde hay unos estímulos determinados y controlados, y otros es cuando se da la educación en un ambiente informal que es dentro de casa, como están ustedes ahorita. No dudaría que a lo mejor, José, igual vas a decir que qué llevada, pero bueno, espero que aguantemos, José, ¿no? Que a lo mejor José traiga aquí una sudadera o un suéter, pero a lo mejor está en shorts de pijama con unas super pantuflas de pijama. Que si esto lo hubiéramos tenido dentro del auditorio de tal colegio, todos hubiéramos cambiado, todos, incluyéndome a mí, hubiéramos cambiado la vestimenta. Entonces, esta parte del contexto y del ambiente influye hasta en la forma y la disposición que tengo yo en cuestión de mi atención. Entonces, esta parte es importante porque, ojo, la educación no se da en un clic, y esto me gustaría que todos nos lo lleváramos en nuestro corazón. La persona se cocina a fuego lento. Es decir,
no esperemos grandes cambios en poco tiempo, porque entonces eso no nos hablaría de una transformación, sino nada más nos hablaría inclusive de un condicionamiento. Por eso es tan importante qué quiero hacer, a dónde quiero llegar para lograr y aparte armarme de toda la paciencia para irlo logrando y no desesperarnos, porque las cosas se cocinan a fuego lento. Y tengo un hijo que está estudiando para gastronomía y justamente creo que la carne más deliciosa que he comido la preparó él y la horneó durante 24 horas a fuego lento. Entonces yo les diría, no perdamos paciencia, no queramos correr, no queramos violentar los procesos educativos. Demos tiempo a que nos volvamos a acostumbrar todos a volver a tener estos espacios formales de educación para sembrar estos hábitos. Más vale una cocción a fuego lento y no quemar la carne, que en este caso sería quemar a nuestros hijos. Entonces, los retos que estamos afrontando, pues uno es nuestros alumnos, el reto es leer el mundo interior, ¿no? O sea, que no solamente estén volcados al exterior, sino cómo logramos que se volteen a ver a ellos mismos. Por otro lado, también nos estamos encontrando con alumnos con pobreza interior, es decir, que con tanta exposición a videojuegos o con tanta exposición a estas cuestiones de TikToks, que ya se me hace que TikTok, ya alguien me decía, es que educa más YouTube y TikTok, y le digo, no sé qué entiendas por educar, pero bueno, a lo mejor puede enseñar algunas cosas, pero así como educar, pues creo que va teniendo otras cosas. Entonces, ¿cómo puedo llenarles? Y de hecho voy a acabar con una frase en este sentido, ¿cómo puedo llenar ese mundo interior? O cómo puedo más bien poner al alcance cuestiones que nuestros hijos valoren para llenar su mundo interior. Y el otro reto que tenemos es el exceso de información, ¿no? Leyó Tere que, bueno, a mí me encanta correr y hacer maratones y aparte eso me mantiene motivada, casi ni he acabado o sea, ni he hecho el maratón cuando ya estoy inscrita en el otro, un poco para motivarme, ¿no? Entonces, ¿qué artículos de información encuentro yo? Pues puros que hablan del bienestar, de correr pero tengo una compañera, ¿no? Que no digo su nombre para no ventanearla, que no le gusta el ejercicio. Y ella encuentra todos los artículos de cómo correr un maratón te envejece 3 años. O cómo, no, yo decía, bueno, o sea, cómo teniendo los dos el mismo objetivo, pues bueno, es tanto ya el exceso de información que puedes encontrar, ¿no? Cosas que avalen y cosas que vayan en contra. Entonces aquí viene la gran disyuntiva, ¿no? Ahorita es momento de disciplinar o de ser flexibles, de soluciones urgentes por el rezago educativo o más bien de fijarnos en los procesos educativos, de la dependencia o de fomentar más la autonomía, de proteger a nuestros hijos, no dejándoles ir a los colegios para tenerlos más seguros, ojo, o corriendo el riesgo de llevarlos, de exigir a lo mejor contenidos o ciertas calificaciones o ciertos comportamientos o realmente comprenderlos. Darles tiempo y decir, bueno, y más cuando tenemos hermanos mayores, ¿verdad? ¿No? Tu hermano a tu edad ya leía tantas palabras y era capaz de escribir casi en verso, así, ¿no? Lo que tú decías. O darles, atender más su necesidad. Atender la parte individual o personal o atender más las necesidades comunitarias. Y muchas veces nos vemos en esta gran paradoja, ¿no? ¿Qué hacemos? Y aquí la gran pregunta es ¿por qué poner o y no por qué más bien cambiarlo por un y? Que eso va a ser el gran reto. Guadalupe, Angélica, mil gracias, Marta, por abrir sus cámaras, porque ese es el gran reto, es cómo, sí, disciplinar, pero al mismo tiempo ser flexible. Sí, soluciones a lo que es verdaderamente urgente, pero también reconocer la parte de los procesos. Sí, en qué aspectos necesitas mayor acompañamiento, pero también en qué momento te propicio que vayas siendo autónomo. Y esto va a partir del conocimiento que nosotros tengamos, tanto de nuestros hijos como de nuestros alumnos. Y de que sepamos, vuelvo a lo mismo, que se cocinan a fuego lento. Entonces, pues bueno,
esta parte es bien importante porque lo que veíamos que antes era un acontecimiento, por ejemplo, cuando en China se dieron los primeros casos de coronavirus, pues era un acontecimiento, ¿no? Y luego fue en Italia y luego fue en Europa. Y todo el mundo decía, pobres, ¿verdad? Pobres de aquellos así, del otro extremo del mundo que están sufriendo esto. Pero ¿qué pasó cuando llegó el coronavirus a México? Pues todos decían, bueno, pues en Sinaloa, ¿no? Que se me hace que fue de los estados que más rápido pegó. Pero ese acontecimiento se convierte en un hecho cuando, por ejemplo, Azucena, Moni o Daisa, hubo un caso de COVID en tu casa. Dejó de ser un acontecimiento para empezar a ser un hecho. ¿Qué pasa con los esposos o las esposas que son doctoras o son enfermeras? Pasó de ser un acontecimiento el COVID a ser un hecho. ¿Qué pasó cuando empezamos con la educación en línea? Pues resulta que ya es un hecho porque ya te afecta a ti en primera persona. Por lo tanto, ser profesor o ser padre o madre de familia es un acontecimiento diario en tu vida, pero ojo, si tú logras mirar e interpelar con tu hijo, con tu alumno, para él ya se convierte en esa parte de acontecimiento, ¿no? Perdón, era acontecimiento cuando es personal, cuando es vinculante, hecho es cuando es desvinculante. Y fíjense lo que decía el Papa Juan Pablo. Decía, la educación es sobre todo un acontecimiento, un encuentro entre profesor y alumno. Por eso es que a los profesores nos surgía comunicarnos con cada uno de nuestros alumnos para hacer de este proceso educativo un acontecimiento en el cual se sintieran interpelados y reconocidos nuestros alumnos. Por eso pedimos que con los cuidados suficientes y necesarios, esta parte de convertir la educación de un hecho a un acontecimiento se da con la vinculación y con la relación cara a cara. Y entonces, esta parte pues nos va jalando a la vida emocional, ¿no? Y esta pregunta me encanta porque todo el mundo habla de las emociones y ahorita creo que es el tema más buscado, así como el más buscado del oeste, ¿no? El tema de la inteligencia emocional, pero cuando tú empiezas a hablar, bueno, pues padrísimo las emociones, pero ¿qué es una emoción, no? Como si yo le preguntara a Selene, va a decir, Selene, ¿para qué abrí mi cámara si me van a preguntar? Es broma, Selene, prometo no preguntarte, ¿no? Pero es diferente decir, oye, sí, es que la emoción ya hay que educar y cuando yo digo, bueno, ¿qué es una emoción? Como diría mi papá, tras los filters, ¿no? Como, ¿qué pasa? Que nos cuesta mucho trabajo hablar de las emociones, porque hablar de las emociones justamente es abrir nuestro corazón y nuestros acontecimientos. Por eso se habla que la educación emocional es un reto, un desafío de la educación que tenemos. Ya no es tanto si estamos entregando los contenidos o la experiencia educativa presencial o virtual. Es cómo logramos comunicarnos de persona a persona independientemente del medio. Entonces, el papel de la mirada en el acontecimiento de la educación es vital. Nuestra mirada me revela el significado del otro y la realidad, lo que tú eres para mí. Por lo tanto, yo les diría que cada mañana, aparte fíjense qué bendición, pues, si dormimos en la misma cama, pues qué padre que lo primero que veas, ¿no? Sea a tu esposa o a tu esposo y no te horrorices, ¿no? Sino que en realidad esa mirada sea la primera mirada de amor, de decir, qué padre que tenemos un nuevo día y que lo puedo compartir contigo. También es un sello de identidad y siempre nos miramos para relacionarnos. Y pongo un ejemplo, ¿qué pasa cuando hay alguien que está pidiendo dinero? ¿O qué pasa cuando vamos en la fila del tráfico y vemos que un coche se quiere meter
Y lo peor es que alcanzamos a ver con nuestra vista lagarta, que es una vista que tenemos nada más las mujeres que vemos a nuestro alrededor muy lejos, sabemos que nos están viendo para pedirnos que los dejemos pasar. ¿Y qué hacemos? Esquivamos la mirada para no verlos. Porque si sabemos que vemos a la niña que está en el camellón, o si vemos al señor que nos está pidiendo el paso, vamos a caer porque la mirada nos revela la identidad de la otra persona. Por eso se habla que el castigo más importante, o el castigo más relevante que hay, es el ignorar a la otra persona. Entonces, fíjense cómo tiene que ver esto en el hecho educativo, en el hecho de hablarle por su nombre, en el hecho de decir, oye, Marce, Liliana, Sandra, Lorena, Laura, ojo, y poderme vincular, ¿no? El poder ver la atención que pone Magda, o de repente las risas que suelta José, a Marta, yo creo que es por mis lentes, Marta, ni te muevas, ¿no? Pero a Marta la veo lejos, pero ¿no? O a Guadalupe, ¿no? Cuando ves que, ojo, ¿qué te va diciendo la mirada de la otra persona? Y aquí la gran pregunta, Angélica, sería, ¿en dónde tenemos nuestra mirada? ¿En que los niños se vayan al colegio? ¿O en que los niños, a través del proceso educativo, a través del colegio, saquen la mejor versión de ellos mismos? ¿Tenemos la mirada en que saquen mejores calificaciones? ¿O tenemos la mirada en poderlos conocer cada vez más para poderles exigir? Lo mismo es con los maestros. Ahorita que nos decían que estaban preocupados por la cantidad de contenidos, yo les decía, no podemos poner los contenidos por arriba de ninguno de nuestros alumnos. Entonces, esa parte de primero llegar a que confíen otra vez en el espacio en el que estén, que empiecen a confiar, porque no es lo mismo yo dar esta conferencia así que haberla dado con el cubrebocas. Gracias a Dios llegué a mi casa temprano porque tuve junta de consejo y ahí tuve cubrebocas todo el tiempo. Pero fíjense, nos tapamos la mitad de la cara y de hecho voy a hablar un artículo al final de esta plática de lo que significa dar una clase con un cubrebocas. No solamente por la asfixia que tiene el profesor, sino por la cantidad de gestos que se interfieren en esta comunicación. Entonces nuestra mirada es un sello de identidad. Según miramos, nos relacionamos. Ojo, y yo les puse unos lentes, porque según se sienten mirados nuestros alumnos, según se sienten mirados nuestros hijos, es la forma en cómo nos relacionamos con ellos. Es imprescindible reconocer su poder transformador. Y como sabemos, Raiza, por ejemplo, cuando nuestros hijos nos ven y nos ven con ternura, ¿no? O cuando nos piden un abrazo, sin siquiera decírnoslo, sus ojos nos dicen las cosas. Por eso es tan importante voltearlo a ver. Una mirada de asombro, no una mirada de juicio. Una mirada que logra esto, fíjense. Hay un dicho que dicen, ojos que no ven, corazón que no siente. No, transformémosla por ojos que ven, corazón que siente. Y yo se los diría, pónganselo así, ¿no? Como un recordatorio, como un post-it en sus celulares. Ojos que ven, corazón que siente. Entonces, el docente está llamado a regalar una mirada transformadora. Aunque estés en segundo de primaria y no sepas leer, y mis alumnos de hace 3 años sí supieran leer, veo en ti y confío en ti, en que juntos lo vamos a lograr. También una mirada posibilitadora de encuentros y significados, en donde a través del contenido, a través de esas experiencias, sean presenciales o sea virtuales, cada uno se tiene que sentir mirado, tocado, llamado por su nombre. Y también es posible si uno es mirado por el otro. Ojo, yo les decía que ayer estuve en un webinar con la Secretaría de Educación Pública del Estado de México y los maestros fueron bien duros en un momento de la plática porque decían, ¿y a nosotros quién nos mira, Mónica? Con esa mirada,
porque nos miran con la mirada justiciera, acusadora, de ahí te va el paquete, a ver cómo lo sacas, y no realmente como una mirada de comunidad. Entonces, pues al final, lo que tenemos en común son sus hijos. Yo creo que en ese sentido necesitamos como comunidad educativa y como una comunidad educativa de escuelas católicas y aparte del Reino Christi, ayudarnos todos. Por lo tanto, estas serían unas preguntas interesantes, que es, ¿cuál es mi mirada sobre la realidad? ¿Cómo estoy viendo esto yo? ¿Lo veo con miedo, con tristeza, con enojo? ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Como alguien que está pudiendo llevarlo, hacerle frente? ¿Me veo superado por la cantidad de alumnos o me veo superado por la cantidad de trabajo? Fíjense, la siguiente pregunta es, ¿cómo afecta mi forma de ver a los demás? ¿Se sienten juzgados? Me encantó aquí lo que dice Doti, ¿no? Excelente, una mirada de acogida. O se sienten acogidos, o se sienten temerosos. Y una mirada que responda a quién es para mí el otro. Y ese otro particular con el que me encuentro en mi tarea de enseñar y en mi tarea de educar. Y esta parte hay que contestarlas en tono personal. Nos pone aquí Sandra, lo ideal sería que usen careta. Yo te diría, Sandra, que yo me iría primero por la parte de seguridad, que es cubrebocas y careta. ¿De acuerdo? Creo que ahorita tenemos que lograr que estos protocolos, Sandra, de seguridad funcionen, que todos veamos y luego ya vayamos tomando este distanciamiento. Hay un estudio comprobado ahorita se me fue, ahorita me acuerdo, pero las medidas que han logrado dentro del salón de clases para evitar contagios es cubrebocas, sana distancia y que estén ventilados. No es tanto la desinfección de superficies. Si se guardan estos 3 protocolos, han logrado tener escuelas ya con un año funcionando en Estados Unidos con 0 contagios. Entonces yo diría, lo importante es ahorita la seguridad y tendríamos que ver, si yo me cubro la mitad del rostro, tendríamos que cuidar mucho más, entonces esa mirada con cubrebocas. Muchas gracias por la aclaración y por la pregunta, Sandra. Y aquí sería, esta pregunta es, ¿cómo miras a los demás? Y la siguiente pregunta sería, ¿cómo te miras a ti mismo? Hay un ejercicio interesante, Azucena. Imagínate que tú te ves en el espejo 5 minutos. 5 minutos te ves. Y es impresionante porque te empiezas a ver las arruguitas, ¿no? Yo hago este ejercicio en la maestría y en el doctorado. Bueno, de hecho hago que hagan que se dibujen ellos mismos, ¿no? Para que se miren. Y es impresionante, pero muchos dije, o sea, en el ejercicio que los hago, me dice Mónica, nunca me había visto en el espejo. Le dije, pero no, lo importante no es que te veas la arruguita, ¿no? No sé si han visto, pero también hay un estudio que ha habido más cirugías plásticas de hombres a través del uso de Zoom, porque como te ves, te empiezas a ver la arruguita, yo ya me veo esta arruguita de aquí, las de acá, entonces ha habido más belleza, más cirugías estéticas en hombres que en mujeres en esta pandemia, que es interesante que ojalá el vernos a través del Zoom no nada más sea para vernos el exterior, sino justamente para ver el interior. Y justamente cómo está esta disposición a poder educar. Y yo les diría, espero que al ratito, así que cenen o mañana se pongan esta tarea, es cómo te ves, qué ves que llevas dentro, qué cosas te dan ilusión, qué cosas te hacen llorar y qué cosas te sorprenden. Entonces vamos a ver que una respuesta, y de hecho se ha formado mucho a nuestros docentes, es en la parte de la educación emocional. Es decir, buscar la transformación profunda de nuestros alumnos y no únicamente un cambio en comportamiento. 3 pasos que pudiéramos hacer dentro de casa para también ayudar a lo que estamos haciendo dentro del colegio es lo siguiente. Primero es descripción del problema. ¿Quieren ir al colegio? ¿No quieren ir al colegio? ¿Les cuesta hacer trabajo la tarea? ¿No les cuesta hacer trabajo la tarea? ¿Quieren comer verduras? ¿No quieren comer verduras? ¿No? Entonces, la descripción del problema, lo primero que hay que hacer es dejar que ellos
Es decir, nuestros hijos vayan describiendo y expliquen el problema. No les completemos las oraciones, por favor. Dejemos que ellos vayan explicando cuál es el problema. Número 2, ¿qué les ha llevado a esa situación? ¿Por qué no se quieren ir a la escuela? ¿Por qué no quieren hacer la tarea? ¿Por qué les está costando trabajo ciertos hábitos? Y luego, lo importante es ponerle nombre a esa emoción. Es si es que tenemos miedo, si es que tenemos enojo, si es que tenemos rabia, porque de alguna manera eso va dando información suficiente tanto a ustedes, padres de familia, como a nosotros dentro del colegio para poder atender estas necesidades y para poder resolver los problemas que se están presentando. Entonces, la palabra recordar significa volver a pasar por el corazón. Por eso es tan importante recordar con nuestros hijos, recordar dentro del salón de clases los momentos de alegría, los momentos de tristeza, porque eso nos permite, como se vuelve a pasar por el corazón, nos permite resignificar lo que está pasando. Transmites lo que tú eres, tócales el corazón. No solamente estamos para abrir mentes, sino para acercar corazones y vibrar con las emociones. Y algo que estamos trabajando con los maestros y también que queremos trabajar con los padres de familia es lo que se llama el habituallamiento. Lo tengo que decir despacio para que pronunciarlo bien, si no, no me sale esta palabra tan difícil. El habituallamiento es dotar de un botiquín emocional a padres de familia, a maestros, a alumnos, para poder vivir de la mejor manera posible y poder resignificar aquellas experiencias que estamos viviendo. Entonces, si nosotros vivimos el habituallamiento, daremos un tono positivo como padres de familia y como maestros. ¿Cómo se vive el habituallamiento? ¿Cuáles son la técnica del habituallamiento? Ojo, que lo podrían practicar con sus hijos en la cena y podría ser un ejercicio excelente justamente para rescatar y para significar lo que ha pasado. ¿Cuáles han sido los momentos agradables en tu día de clase o en la casa? Algo ha de haber pasado, padre, que es importante volverlo a mencionar, porque recordar es volver a pasar por el corazón. Cuando yo recuerdo esos momentos agradables, estoy llenando también de alegría el corazón. ¿Cuáles han sido los encuentros agradables en tu día de clase o en casa? Qué padre, ¿no? Cuando uno de mis hijos me decía, mamá, es que yo me levanto, porque siempre me levanto de buen humor y cantando, ¿no? Y yo decía, bueno, él lo veía como malo, ¿no? Yo decía, qué bueno que me recuerden como alguien que por lo menos en la mañana, ¿no? Estaba de buen humor y los levantaba cantando, ¿no? Por otro lado, fíjense, qué situaciones agradables de este curso o de este año que me gustaría que volviesen a ocurrir. Es decir, ¿qué ganamos estando en pandemia? Que me encantaría, a pesar de que vayamos viviendo en una nueva normalidad, me encantaría volver a rescatar. Esas comidas, esos encuentros, ¿cómo los puedo seguir viviendo? Las frases positivas que me puedo decir en un día de clase, en un día en la casa. Si todo el día estuve enojada como mamá, ojo, a la hora que tú vas haciendo este ejercicio de habituallamiento y vas viendo que no encuentras diálogo posible, ojo, pues a estar atentos para que el próximo día empecemos a generarlos para poderlos recordar. Entonces me gustaría hacer este ejercicio con ustedes, que es un ejercicio de visualización. Es un ejercicio fuerte, pero me gustaría mucho hacerlo junto con ustedes. En este ejercicio, estoy buscando aquí el diálogo, ¿ok? En este ejercicio es, imagínate que tú estás, si eres mujer, ve a la anciana, si eres hombre, focaliza tu mirada en el anciano. ¿Ya? No lo pierdan de vista.
Imagínate que vas entrando, que vas caminando en un bosque y entras en una cabaña. Y en esa cabaña, que está muy bonita, que está muy agradable, que tiene el fuego prendido, te encuentras al anciano o te encuentras a la anciana y cachas que te lanza una sonrisa, como una sonrisa traviesa. Y tú dices, bueno, y te empieza a preguntar, ¿qué te ha pasado en tu día? ¿Qué te acongoja en tu día hoy? ¿Cuál es tu mayor problema el día de hoy? ¿Por qué te inquieta tanto lo que te pasa el día de hoy? Y de repente te das cuenta que conforme va hablando el anciano o la anciana, te descubres que eres tú en unos años. Y al darse cuenta la anciana o la anciana o el anciano que lo has descubierto, que te has descubierto, te dice, ojo, todo pasa, todo lo solucionas. Entonces, este es un ejercicio de visualización, de poder decir, ¿qué estoy viviendo yo hoy? Pero no solamente para atascarme, por decirlo de alguna manera, en el aquí y en el ahora, sino cómo eso me puede potenciar para ver que a veces nos hundimos en un vaso de agua cuando el problema no es tan grande. Entonces, no hay proceso educativo pleno si el docente no vive en plenitud su propia experiencia como educador. Lo mismo lo podríamos decir con los padres de familia. Por eso estamos tan preocupados, tan ocupados de contener a nuestros maestros para que ellos a su vez ayuden a los alumnos a contenerse dentro de los salones de clase. Me encanta, muchas gracias Tomás. Dice, la vida envejece, pero el alma no. No le da tiempo de eso. Me encanta y me encantaría que justamente siguiéramos viendo a esos ancianos cuando vemos que estamos agobiados. Y aquí hay un lenguaje para resolver problemas que lo saqué del libro de Inteligencia Emocional para Niños, que es o no es, ¿no? ¿Te sientes así o te sientes así, ¿no? De alguna manera, el poder hablar con opuestos es y no es, ayuda a resolver problemas. Otro es y o, te comes la espinaca y el postre, o te comes la espinaca, ¿no? Entonces, a la hora que nosotros vamos utilizando estos pares de palabras en las oraciones que vamos haciendo, nos ayuda no solamente a resolver el problema que tenemos, sino de alguna manera ayuda a tener un lenguaje más claro de qué es lo que queremos. Otra par de palabras, algo o todo, antes o después, mismo o diferente, ahora y más tarde. Les recomiendo muchísimo utilizarlas, vienen mucho más explicadas en este libro de Inteligencia Emocional para Niños de Lauren Shapiro, y sobre todo aplica para los grandes y para los chicos, ¿no? Entonces, para ir cerrando, voy terminando con estas ideas. La afectividad ha de ajustarse a la realidad y no evitar lo desagradable, lo duro, lo difícil. Por eso es que ahorita estamos hablando muchísimo con los maestros y con ustedes, padres de familia, ojo, porque la afectividad ha de ajustarse a la realidad y no evadir la realidad. Esto es lo que nos está pasando. Hay que utilizar cubrebocas, hay que tener unas clases con unas ciertas condiciones, hay que restringir cierto tipo de movimientos. Esa parte es importante. Y esto puede ser que genere dudas o que genere la valoración que yo le voy dando a esa realidad. Pero la realidad nos invita a darle respuesta. Invita con esta época de pandemia, con la educación híbrida, con un rezago educativo en general, con una forma de relacionarnos de manera diferente, pero la respuesta que le damos nosotros va a estar centrada en los valores. Y esos valores son los lentes que les puse al principio, son los lentes con los cuales nuestros alumnos, nuestros hijos, van viendo la realidad.
Quiero llegar a esta parte. Esta me encanta. Los padres de familia, perdón, los niños viven las crisis a través de los ojos de sus padres. Y si se fijan en los aviones, ¿qué nos dicen 25 veces? Antes de que le pongas la mascarilla a tu niño, ponte tú, adulto, la mascarilla para que luego puedas ayudar al otro. Por eso, como comunidad, tenemos que ayudarnos a ponernos primero la mascarilla para poder ayudar al otro. Y vamos a ver algunas pautas para poder ponernos la mascarilla. Espérenme que esos estaban acá. Es cuerpo descansado. Es importante retomar las horas de sueño y las horas de ejercicio también. A lo mejor de repente yo entreno demasiado, pero media hora de ejercicio es suficiente, ¿no? Mente involucrada, concentrada y enfocada en qué vamos a hacer y un espíritu motivado, un espíritu donde vivamos solo por hoy, cuál es el reto y justamente con esta parte de lo que hemos llamado el habituallamiento. Entonces, vamos a ver, si queremos ser formadores que dejamos huella, ¿qué tenemos que hacer? Primero, la corporeidad. Es decir, es lo que tenemos que cuidar porque nuestro lenguaje corporal habla muchísimo. El estar en escena, el cómo levanto a mis hijos, el cómo los recibo en el colegio, el cómo explico, va siendo importante. Yo ahorita si me vieran sentada, estoy en la puntita de la silla, me quisiera meter en la pantalla para poder llegar y estar con cada uno de ustedes, pero transmitirles a través de mi actitud corporal el hecho de decir, se puede. Lo más importante es que confiemos que vamos a salir adelante y que demos tiempo para que este proceso de fuego lento seamos pacientes. Esa es la corporeidad. Y hemos hablado, y eso es lo que se ha perdido un poco con la educación virtual. Por eso un reto y un desafío es volver a rescatar todo este lenguaje corporal, todo este tono corporal, porque dice mucho. Y fíjense, el ver a los niños también en mesas separadas, también les transmite a ellos algo. Entonces, ¿cómo hacemos también para que a través de su cuerpo puedan expresar esa aceptación y esa cercanía? La segunda, para ser un educador que deja huella, es la mirada, que ya hemos hablado muchísimo de ellos. Y la tarea que me gustaría dejarles es, pregúntenle a su esposo, a su esposa, ¿qué adjetivo le ponen a su mirada? Es decir, tu mirada es... Y también pregúntenselo a sus hijos. Y si hay aquí maestros, pregúntenselo a sus alumnos. Es decir, ¿qué adjetivo, Angélica, le pones tú a mi mirada? Guadalupe, ¿qué adjetivo le pones a mi mirada? ¿No? Yo lo hice con mis hijos, que son 3, y fue chistoso porque todos le pusieron 2 adjetivos. Yo nada más les pedí uno y todos me pusieron 2. Y fue chistoso porque en uno coincidieron los 3. Entonces, dices, qué padre, porque de alguna manera coincidió, ¿eh? Todos se sienten mirados de manera diferente, pero había como un discurso común. Esta parte de cuando estemos enojados, no se esquiven las miradas. Cuando estén peleados con su esposo, con su esposa, no se quiten la mirada. A lo mejor se podrán quitar el habla, que aparte es una técnica de regulación emocional, pero nunca, nunca se quiten la mirada. No le quiten la mirada a sus hijos, porque cuando sus hijos se sienten ignorados por ustedes, o se sienten, yo me incluyo ahí en ese ustedes, es el peor castigo que les podemos dar, porque es transmitirle que lo que ellos hacen o lo que ellos son no es importante para nosotros. A lo mejor es una conducta que hemos aprendido, pero es un buen momento para aprender otras conductas y poderlo hacer. La tercera cosa que tenemos que cuidar para ser educadores que dejamos huella son las palabras. Y aquí las palabras tienen que ver muchísimo con el lenguaje, cómo les hablamos, con qué palabras les hablamos, si utilizamos palabras de agradecimiento, palabras de significado. Aquí yo siempre les digo a los profesores, tú nada más preguntas para evaluar el aprendizaje o tú preguntas para conocer a tus alumnos.
Si tú preguntas para conocer el pensamiento, las emociones de tus alumnos. Estas palabras que tiendan un puente, estas palabras que permitan descubrir qué piensa y qué quiere el otro. No palabras que enjuician, sino palabras que buscan, palabras que encuentran. Y por último sería, para estos educadores que dejan huella, es cuando utilizan la tecnología educativa. Y es cuando utilizan la tecnología para trascender el tiempo y el espacio y poder convertir el puedo aprender 24/7 porque los estamos dotando de las herramientas necesarias y suficientes para poder aprender, porque no solamente aprenden por el profesor, sino por las habilidades que enseñamos para lograr este aprendizaje. Quisiera presentarles un video que dura 1 minuto y ya cerramos con el video y una frase. Va este video. Solo sana, give a little bit, give a little bit of my life for me. So give a little bit. Give a little bit of your time to me. See the man with the lonely eyes. So take his hand and be surprised. Give a little bit. Give a little bit of your life to me. I'll give a little bit, I'll give a little bit of my life for you. Now's the time that we need to share. So send me the smile, we're on our way. We're on our... Creo que ahí estaría parte de nuestra gran tarea, que me vuelvo a remitir a la mirada. Estamos mirando para cachar cosas buenas, para significar con cosas buenas, o realmente miramos para mirar las cosas malas. Y yo me quedaría con esta analogía, que un educador es de alguna manera el que utiliza esta parábola del lápiz. Es decir, en el lápiz lo más importante es lo que está dentro. Ojo, lo más importante es lo que está dentro. Pero ojo, el lápiz para poder escribir necesita de alguien que le tome de la mano para que funcione, para que escriba. Si se cumple lo anterior, es decir, si escribe, podrá dejar huella. Y fíjense, el cuarto es bien interesante. Tendrá que sacar punta eliminando lo que sobra según vaya transcurriendo su existencia. Ojalá podamos descubrir en nosotros, ojalá podamos descubrir en cada uno de nuestros alumnos, en cada uno de nuestros hijos, esa capacidad que tienen, porque lo llevan dentro, porque yo estoy junto con ellos, porque dejan huella y porque son capaces de resignificar y de hacer nuevas todas las cosas. Muchísimas gracias. Moni, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, yo me quedo con, estuve apuntando una serie de ideas, pero, o sea, ve mis 2 hojas por los 2 lados, pero ¿sabes qué? O sea, la verdad es que me quedo muy con ideas principales que son eso, ¿no? Donde acabaste con la mirada, ¿no? Que es la forma de entender, de conocer a las personas, pero también de esa comunicación no verbal tan importante que tenemos que hacer ahora que estamos en la parte híbrida, ¿no? Virtual y todo eso, pero que nos hace falta, ¿no? Yo me acuerdo hace poco o cuando empezó más o menos la pandemia, donde
un familiar perdió al hermano, ¿no? Mi cuñada perdió a su hermano y llegamos nada más al velorio los más cercanos, pero la quería abrazar y ella me decía, es que no sabes cómo quisiera un abrazo, ¿no? Y esa parte, ¿no? Esa parte es la que ahorita tenemos que recuperar, no quedarnos como tú decías, ¿no? O sea, me está cubriendo este cubrebocas, pues sí, ahorita es importante usarlo, pero también es importante expresarme y es expresar y es conocer y también es entrar en el interior de nuestros hijos, de ustedes como docentes también tratar, ¿no? Ese reto, que si para los papás es difícil también, ¿no? Yo con un adolescente, ¿qué te digo, no? Igual, a veces te salen platicando todo, o a veces, pues no, ¿no? Entonces hay que un poco entender, pero sí entrar a su interior y bueno, hacer la comunidad, volver a ser comunidad, que era lo que, por ejemplo, una directora de colegio me decía, es que hoy, ¿no? Llegó como nueva, justo cuando empieza la pandemia, y lleva 1 año y medio sin poder ver a sus alumnos. Claro, ahorita ya, pero dice, es que no tengo comunidad. O sea, sí está, pero no está, ¿no? Y entonces, pues ese es parte de un apostolado también, hacer comunidad, ¿no? Así lo hizo Jesucristo, uno por uno y empezó a hacer comunidad, ¿no? Entonces, qué importante, de verdad, o sea, me quedo con miles de ideas padrísimas, ¿no? Regresar al origen, ¿no? Y es eso también, la comunidad y regresar al origen, así empezó, ¿no? Entonces, bueno, la parte emocional, ¿qué tantas cosas? Bueno, Moni, de verdad, o sea, una serie de ideas, de cosas, de retos que también nos pones a nosotros como papás para poder, ¿no? Estar con los hijos, cómo verlos y saber y ese preguntarles, ¿no? O sea, ¿cómo te fue hoy? Lo que decías, ¿no? ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué fue lo mejor que te pasó? Tal vez, ¿qué fue tu peor experiencia hoy? No sé, ¿no? Y tratar, ¿no? De abrir un poco también ese canal, ¿no? De comunicación. Moni, pues mil gracias. Yo quisiera que si tienen preguntas, las escriban en el chat para que podamos empezar con las respuestas. Muchas gracias, Tari. Si quieres, en lo que se van animando a escribir alguna pregunta, yo también diría, creo que la palabra es comunidad, fuego lento, que esa parte nos cocinamos a fuego lento, no nos vayamos a quemar, yo creo que esa parte sería importante, y reconozcamos y celebremos lo más importante. Yo creo que justamente nos permitió valorar que la tecnología no suple la relación, que la tecnología no suple la intervención de un docente. Yo creo que se sintieron muy solos, no estoy diciendo que por ustedes, ¿no? Sino en general el docente se sintió muy solo, se sintió muy juzgado, porque aparte abrió su intimidad de su casa, su vulnerabilidad ante 25 alumnos. Entiendo que también el alumno abrió la vulnerabilidad, pero era como dar clases públicas, ¿no? Todos los días, todo el tiempo. Entonces, yo creo que es necesario reconocer, así como se habla de los grandes héroes, de los doctores que lo son, creo que también los maestros salieron al quite con todo para poder atender esta parte. Entonces, creo que hay que reconocer y también ver lo que aprendieron nuestros hijos, porque a lo mejor no aprendieron tanto de matemáticas o de lectoescritura, pero aprendieron otras cosas que hay que saberlo reconocer. Y yo les diría, creo que es un momento crucial, sobre todo en México, no solamente por la pandemia, sino también por los tiempos políticos, de reconocer el valor que tiene un sistema educativo donde cuida a la persona y la ayuda no para adoctrinarla, sino la ayuda realmente para hacerla libre y para hacerla responsable. Yo creo que eso lo tenemos que ponderar porque lo tenemos, pero ahorita está muy amenazado. Entonces, ojo, reconozcamos la labor que se tiene, no para adoctrinar a los niños, que eso es cocinar a fuego rápido, sino para cocer o cocinar a fuego lento, porque implica conocerlos e implica poder ayudarlos, ¿no? Claro. Ahí hay una pregunta que dice, ¿cuál crees que sería una forma de sensibilizar más al maestro? Ya que hoy hay una gran preocupación por dar
una excelente clase virtual y descuidar la parte humana. Muchas gracias, José. No sé si puedo abrir tu micrófono nada más para hacerte una pregunta o si la quieres escribir. ¿Me lo estás preguntando como papá o como docente o como director? Como docente, Como Mónica. docente. Ok, porque la respuesta es bien diferente, José. Yo te diría, como docentes hay que trabajar más como comunidad entre nosotros. Uno, ver por decirte una cantidad, de los 10 contenidos que se dan o de los 10 temas, cuáles son los 2 fundamentales que tienen que saber. Y los demás no son tan importantes. Entonces, creo que aquí es resignificar la cantidad de contenidos, José, y por otro lado, también trabajar muchísimo con aprendizaje cooperativo. Pensar que el profesor es el que le va a enseñar a todos y cada uno de sus alumnos es una gran mentira. La mejor educación que podemos dar ahorita sería la que está basada en el aprendizaje cooperativo. Es decir, que entre los mismos alumnos se ayuden a que el que sepa un poco más del tema le ayude explicándole, no haciéndole, le ayude explicando al otro. Aprendizaje cooperativo quiere decir maximizar el aprendizaje de uno y maximizar el aprendizaje de todos. Si fueras papá, me hubieras pedido que te respondiera como papá, José, yo te diría, ojo, hay que hacer comunidad con los maestros. Y así como les expliqué el ejercicio de la comida, que puede ser un poco tosco, del servicio de la comida y del servicio educativo, yo creo que habría que reconocer y saber pedir cosas diferentes, ¿sí me explico? Cuando es virtual que cuando es presencial. Se da lo mismo, no sé si me explico, es lo mismo, pero la experiencia es diferente. Entonces ahí tendremos que ver en casa qué hacemos para complementar la experiencia, ¿sí? Gracias, Mónica. Con todo gusto, José. No sé si contesté. Sí, O sí. como dicen mis hijos, contestas lo que tú quieras, ¿verdad? No, Moni, ¿sabes qué? O sea, aquí, por ejemplo, pues las gracias, ¿no? A los profesores. Yo sí creo que es agradecer, pero muchísimo a cada profesor porque todo el esfuerzo que han hecho, ¿no? Vino la pandemia y tuvieron que actuar de inmediato, ¿no? Los profesores tratar, ¿no? A lo mejor algunos de aprender de algunas plataformas, otros ver cómo le hacían, cómo trataban de jalar la atención de los alumnos, pero también el reconocimiento a todas estas mamás que a lo mejor tienen 3, 4 hijos y que de alguna manera, o hijos chiquitos, que de alguna manera tenían que estar tras de ellos, a ver, en ver cómo le hacían. Y también las mamás que trabajaban o papás que trabajaban, que estaban, o sea, por todos lados de la casa, tratando unos de trabajar y otros de meterlos a la escuela, era todo un relajo. O sea, sí había gente conflictuada, pero también es de agradecer, yo creo. Totalmente de acuerdo, Tere. Y pongo una analogía que creo que es bien importante. ¿Cuál es la materia prima de un carpintero? La madera. Uh-huh. ¿Cuál es la materia prima de un maestro? Es la persona, o sea, es la persona de nuestros hijos. O sea, no es pecado, no sé si me explico, no son los lentes, no es, o sea, la materia prima del maestro son nuestros hijos, o sea, los que tiene ahí adelante. Claro. Entonces es valorar y reconocer. Y lo mismo es para ustedes, o sea, nosotros como papás, la materia prima que tenemos son nuestros chaparros, o sea, pues nuestro amor, o sea, nuestros ojos, ¿no? Entonces, creo que cuando haces esta analogía, pues también te cambia y dices, híjole, pues no es fácil. Y creo que hay que ser más empáticos con ellos, ¿no? Sí, claro. Obviamente también lo que tú dices, ¿no? O sea, ser parte y hacer comunidad también con los profesores. Eso siempre han tenido que ser, pero es para ayudarnos unos a otros, ¿no? O sea, aquí ganar para todos al final, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Tere. Dice, yo reconocí mucho a la Miss de inglés de mi hija de 5 años, una señora ya grande que la tecnología pues no la usaba mucho y de repente tuvo que dar clase de inglés y por línea a niños de 5 a 6 años
que no aguantan mucho tiempo frente a una computadora. O sea, es un reconocimiento, sí. Sí, sí, sí. Y hacer comunidad, y como tú dices, también a los papás, ¿no? Entonces yo creo que esta parte es importante. Y también había un comentario de hablar un poco más de las modalidades. Yo creo que esta parte del impacto va a ser importante porque en México no se está evaluando tanto. Entonces, así como por ejemplo en Estados Unidos se sabe que el rezago educativo, y ellos que empezaron clases en septiembre del año pasado, el rezago educativo es de 8 meses, se está calculando que el impacto, por lo menos en escuelas públicas en México, es de 3 años. En escuelas privadas, se está hablando de 1 año y medio. Nosotros, por las evaluaciones que hicimos, estamos hablando de 8 meses de rezago. Y por otro lado, también, gracias, Sandra, el sistema educativo mexicano perdió más de 80,000 alumnos. Entonces, Angélica, ese dato es muy fuerte. Más de 80,000 alumnos se perdieron a nivel nacional. Entonces, la gran pregunta es también qué se va a hacer para recuperarlos. Creo que también aquí el impacto en sectores públicos, sectores privados fue muy, muy diferente. Y pues bueno, yo creo que sí es un tema que hay que seguir estudiando, Sandra, y pues bueno, pues con gusto lo podremos seguir comentando. Muy bien. Pues, ¿alguna otra pregunta, algún comentario que quieran hacer? Creo que no. Pues bueno, Moni, yo te agradezco muchísimo el que hayas estado, de verdad, el que nos hayas... A ver, parece que sí hay otra aquí pregunta. Me pregunta Mónica, ¿qué modalidad sugieres? Lo que yo sugiero es que regresen presencial todo el tiempo. Sí exigir, tanto en casa como en el colegio, la vivencia de los protocolos. Hay muchos estudios, Mónica, sobre todo de España, de Francia y de Alemania, que en los lugares en los que menos se contagiaban los alumnos eran los colegios. Y de hecho, vuelvo a decir, hay muchos colegios que tuvieron contagio cero. Nosotros que abrimos algunos colegios porque se permitieron en algunos estados, también tuvimos contagio cero. Mi sugerencia, es que voy a decir una sugerencia, pero también podría entender que hay situaciones familiares que igual pueden ser diferentes, ¿no? Pero en cuestión afectiva, en cuestión emocional, no estoy hablando nada más de aprendizaje, en cuestión social, en cuestión de desapego, lo ideal es que regresaran a clases presenciales. ¿Hay posibilidad de seguir haciendo pruebas regulares? No entendí la pregunta, Raiza. ¿Me la quisieras completar, por favor? Por ejemplo, nosotros sí evaluamos y seguimos aplicando evaluaciones un poco más para entender y comprender dónde estábamos parados o dónde estamos parados. Ok, esa parte va siendo importante, pero me dio tranquilidad regresar con prueba de antígenos. Sé que en algunos colegios les están pidiendo que si salen, se hagan la prueba antes de regresar. Entonces, ahí habrá que ver, que checar los protocolos y sobre todo como ser muy sinceros, ¿verdad? Porque ahí se te pregunta si saliste de vacaciones, si sales a restaurantes, porque pues de alguna manera hay más posibilidad de contagio en estos ambientes que inclusive dentro del salón de clases. Sí, en algunos colegios están haciendo la prueba de antígenos algunos, pero en algunos, vuelvo a decir, manteniendo sana distancia, en lugares muy ventilados y cubrebocas, con eso prácticamente se minimiza la posibilidad de contagio. Y los niños son súper obedientes, es impresionante. Los niños y los jóvenes responden muy bien, ¿no? Listo, pues muchas gracias, Moni. De verdad que todavía quisiéramos estar haciendo aquí preguntas y que nos siguieras contando, porque de verdad que hay muchas cosas que son interesantes, que nos deja mucho, ¿no? Nos dejas mucha tarea por hacer a nosotros con los profesores, con nuestros hijos y la parte docente, ¿no? Quien pertenece a ese ámbito. Entonces, pues te agradecemos muchísimo.
y esperemos que te volvamos a tener, pero no dentro de un año otra vez, como hace un año, sino que podamos vernos antes y podamos tener otra plática, otra conferencia como esta, ¿no? Con más cosas de cómo ha venido ya esta parte híbrida, cómo se va dando la escuela, en fin, ya veremos, Moni. Perfecto, con todo gusto, y pues muchísimas gracias. Y soy la primera que dice que hay que cuidar el sueño, pues entonces para terminar y que podamos dormir nuestras horas y mañana estar con todo para el trabajo. De verdad, muchísimas gracias. Y yo lo que les diría es, confíen en las escuelas. Hemos estudiado muchísimo los protocolos. Yo creo que aquí lo más importante es justamente cómo cuidamos el corazón también de nosotros, de nuestros hijos, y cómo nos cuidamos como comunidad. Muchísimas gracias. Gracias. Pues a todos ustedes, muchísimas gracias. Nos veremos, ya les estaremos avisando de nuestra siguiente conferencia, que será el próximo mes. Y bueno, pues no se olviden de nosotros, somos DUCHEM, un instituto de formación, y estamos para servirles. Un abrazo a todos.